Imagina por un momento que estamos en el año 2550 antes de Cristo. Te encuentras en la orilla occidental del río Nilo, en una meseta rocosa llamada Giza. No hay ciudades modernas en el horizonte, solo el desierto interminable y el sol abrasador del Egipto antiguo. Pero frente a ti, el paisaje está siendo transformado por una ambición que desafía toda lógica humana. No se trata simplemente de construir una tumba. Para los egipcios de la cuarta dinastía, están construyendo una máquina de resurrección, un puente de piedra que lanzará al faraón Keops directamente hacia las estrellas polares. Lo que hoy vemos como una reliquia de piedra erosionada fue en su momento el proyecto de ingeniería más complejo de la historia. Durante casi 4000 años, la Gran Pirámide sería la estructura más alta hecha por el hombre. Pero para entender cómo se hizo, debemos olvidar los mitos de extraterrestres o tecnologías mágicas. La verdadera magia de las pirámides no estaba en lo sobrenatural, sino en una organización logística tan perfecta que hoy, incluso con nuestras grúas y satélites, nos costaría replicar. La construcción no empezó con una piedra, sino con una línea. Los arquitectos del faraón eran maestros de la observación estelar. Utilizando métodos que aún hoy nos asombran, alinearon la base de la pirámide con los puntos cardinales con una precisión casi absoluta. El error de alineación es de apenas una fracción de grado. Una vez trazado el cuadrado perfecto, de 230 metros de lado sobre la roca, comenzó la verdadera pesadilla logística: mover la montaña. La Gran Pirámide se compone de aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra. Cada uno de ellos pesa en promedio 2,5 toneladas, aunque algunos, los que forman la Cámara del Rey, alcanzan las 80 toneladas. Para poner esto en perspectiva, si cortaras la pirámide en bloques de 30 centímetros, podrías construir un muro que rodeara toda Francia. La mayoría de la piedra caliza se extrajo de una cantera situada a pocos metros de la construcción, pero el granito de las cámaras interiores tuvo que viajar 800 kilómetros río arriba, desde Asuán, en barcazas diseñadas para soportar un peso que hundiría a cualquier embarcación común. Durante siglos, el cine y la literatura nos han vendido la imagen de miles de esclavos famélicos siendo azotados mientras arrastraban bloques bajo el sol. Pero la arqueología moderna nos cuenta una historia mucho más fascinante y, en cierto modo, más humana. Las pirámides no fueron construidas por esclavos, sino por una nación entera unida por una fe compartida. Los trabajadores eran agricultores que, durante la crecida del Nilo, cuando sus campos quedaban inundados y no podían trabajar la tierra, eran reclutados para servir al faraón. Vivían en ciudades construidas específicamente para ellos al pie de la meseta. No eran prisioneros, eran hombres alimentados con la mejor dieta de la época: pan fresco, carne de res y litros de cerveza. Recibían atención médica y, si morían en la obra, eran enterrados con honor cerca de la pirámide que ayudaron a levantar. Para ellos, construir la tumba del faraón era un deber religioso que garantizaba la estabilidad del universo. No se movían por el látigo, sino por la convicción de que estaban participando en algo eterno. Sin el uso de la rueda, que aún no se aplicaba de forma masiva en Egipto, y sin herramientas de hierro, ¿cómo lograron mover bloques de varias toneladas? La respuesta es tan brillante como sencilla: agua y arena. Los egipcios colocaban los bloques sobre trineos de madera. Un trabajador se situaba en la parte delantera y vertía agua sobre la arena justo antes de que pasara el trineo. Esto reducía la fricción a la mitad,
permitiendo que un grupo de apenas 20 hombres pudiera mover bloques que hoy consideraríamos imposibles de desplazar manualmente. Para elevar las piedras a medida que la pirámide crecía, el misterio continúa, pero la teoría más aceptada es el uso de rampas. No una rampa única y gigante que habría requerido tanto material como la propia pirámide, sino un sistema de rampas internas o zigzagueantes que rodeaban la estructura. Cada nivel era un desafío de precisión. Los topógrafos utilizaban canales de agua para nivelar la base, creando un nivel perfecto sobre el cual los canteros, armados solo con cinceles de cobre y mazos de piedra dolerita, ajustaban los bloques con tal exactitud que hoy es imposible introducir una hoja de afeitar entre ellos. Después de 20 años de trabajo incesante, la estructura alcanzó su cúspide. Pero la pirámide que vemos hoy es solo el esqueleto de lo que fue. En el año 2500 a.C., la gran pirámide no era de color arena. Estaba recubierta por una capa de piedra caliza blanca de Tura, pulida hasta que brillaba como un espejo bajo el sol de Egipto. Se decía que la pirámide podía verse desde kilómetros de distancia, reflejando la luz de tal manera que parecía una montaña de luz blanca descendida del cielo. En lo más alto se colocó el piramidión, una última piedra posiblemente recubierta de oro o electro que atrapaba los primeros rayos del sol al amanecer. Para el habitante común de Egipto, mirar hacia Giza era ver el poder de los dioses hecho piedra. El faraón Keops ya no era un hombre. Era un dios que descansaba en el centro exacto de una estructura que armonizaba la tierra con el cosmos. Hoy, las pirámides han perdido su brillo blanco y su punta de oro, pero su grandeza permanece intacta. Han sobrevivido a terremotos, a imperios que nacieron y murieron a sus pies, y a la curiosidad a veces destructiva del hombre moderno. Siguen ahí, guardando sus secretos, con cámaras que aún no hemos explorado y pasadizos que parecen no llevar a ninguna parte. Construir las pirámides no fue solo un triunfo de la arquitectura, fue el nacimiento de la organización social masiva. Fue el momento en que el ser humano dejó de simplemente sobrevivir a la naturaleza para empezar a dominarla, dejando una huella que, 4500 años después, sigue obligándonos a mirar hacia arriba con humildad. Giza no es solo un cementerio de reyes, es el monumento al ingenio, a la fe y a la capacidad infinita de nuestra especie para alcanzar la eternidad a través del esfuerzo colectivo. Porque, como dice el proverbio árabe, el hombre teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides.